Bienvenidos a un nuevo episodio de El Hampa Bruta, el canal donde las leyendas criminales se enfrentan a la historia real. Hoy no vamos a glorificar a una reina del Hampa, sino a desarmar el mito digital que la rodeó. Esta es la historia de Claudia Ochoa Félix, la mujer a quien los medios bautizaron como la emperatriz de los Anthrax, un apodo que ella nunca aceptó y que jamás fue confirmado por ninguna autoridad. Este documental se basa en hechos documentados en medios y comunicados públicos oficiales. Los rumores y apodos que mencionamos nunca fueron confirmados judicialmente. Nuestra narración tiene fines de entretenimiento e informativos, y no pretende glorificar ni fomentar ninguna actividad ilegal. En este episodio exploraremos cómo una joven sinaloense, madre de 3 hijos, pasó de ser prácticamente anónima a convertirse en un fenómeno viral que atrapó a la prensa mundial. Analizaremos cómo las redes sociales y los blogs de narcocultura fabricaron una supuesta sucesión tras la caída de El Chino Anthrax, y cómo la vida real de Claudia chocó contra una leyenda digital imposible de controlar. Esta es la paradoja de una mujer que intentó, sin éxito, liberarse de un personaje creado por otros, y cuya muerte, tan lejana de la violencia que su apodo sugería, dejó más preguntas que respuestas. Pero antes de seguir, cuéntanos en los comentarios. ¿Crees que Claudia fue víctima de la narcocultura digital o parte de un mito que ella misma alimentó con sus redes sociales? ¿Desde qué país nos estás viendo? Y recuerda, tu apoyo mantiene vivo este proyecto. Suscríbete, activa la campanita, comparte y únete como miembro para ayudarnos a seguir investigando con seriedad. Y ahora sí, acompáñanos a descubrir la verdadera historia detrás de la emperatriz de los Anthrax. En la era digital, las leyendas no siempre nacen en las calles o en los expedientes judiciales. A veces surgen de un destello, de una imagen compartida miles de veces, de un rumor que crece hasta convertirse en una verdad mediática. La historia de hoy no comienza con un acto delictivo, sino con un clic. Nos situamos entre 2013 y 2014. En el estado de Sinaloa cae detenido José Rodrigo Arechiga Gamboa, el Chino Anthrax, conocido por aquel entonces por ser, según se cuenta, el líder del brazo armado del cártel de Sinaloa. Mientras las autoridades celebraban el golpe, en el universo paralelo de las redes sociales y los blogs de narcocultura, comenzaba a tejerse una narrativa inesperada. El trono, según se decía, no estaba vacío. En ese mismo contexto, diversos blogs de narcocultura y notas sensacionalistas empezaron a difundir la versión de que Claudia Ochoa Félix había sido pareja de José Rodrigo Arechiga Gamboa, el Chino Anthrax. La supuesta relación nunca fue confirmada por autoridad alguna, ni respaldada por pruebas, pero las imágenes de lujo que ella compartía en redes sociales fueron asociadas con el Círculo del Capo, alimentando la narrativa que terminaría por etiquetarla con el famoso apodo. Empezaron a circular fotografías de una joven de Culiacán. Su nombre era Claudia Ochoa Félix. Las imágenes la mostraban en un mundo de lujos, con vehículos de alta gama y una estética cuidada. Algunas, más polémicas, la exhibían posando con armas de fuego, imágenes que provenían de redes sociales y que nunca fueron consideradas evidencia judicial. Parte de la especulación surgió porque esas armas recordaban a las que aparecían en fotos vinculadas a El Chino Anthrax, una coincidencia visual que reforzó los rumores sin que existiera prueba alguna. Pero fue suficiente. El rumor, alimentado por el anonimato de la red, explotó. Los medios la bautizaron con un apodo que ella jamás aceptó ni utilizó: la emperatriz de los Anthrax. Esta narrativa mediática, es crucial subrayarlo, nunca estuvo respaldada por pruebas. Ninguna autoridad mexicana o internacional la señaló formalmente. Su supuesta sucesión fue solo una narrativa mediática sin sustento judicial. No existió ninguna investigación oficial ni expediente que la vinculara como líder de la organización. Fue una coronación fabricada en internet y redes sociales, un mito viral que la señaló como la sucesora del Chino Anthrax. La historia era potente, visual y se propagó sin control. El mundo conoció primero al personaje y después, a la fuerza, a la persona. Detrás del apodo mediático y las fotos virales, existía una mujer que intentó desesperadamente romper el espejo digital. Claudia Berenice Ochoa Félix había nacido en Culiacán en 1987. Antes de que su rostro se hiciera conocido globalmente, su vida, según diversas fuentes, era la de una madre de 3 hijos, alejada de los círculos de poder delictivo. Pero el peso del estigma se volvió insostenible.
En junio de 2014, Claudia Ochoa tomó una decisión tan inusual como valiente. En un mundo donde el anonimato es supervivencia, ella decidió dar la cara. Convocó una conferencia de prensa en Culiacán, un acto sin precedentes para alguien señalado de esa manera. No apareció sola. La flanqueaban su madre, su hermano y sus 3 pequeños hijos. Su mensaje fue una negación categórica. Afirmó ser víctima de una calumnia, una mentira que había puesto en peligro a su familia. Con voz firme se desmarcó de cualquier organización criminal y anunció acciones legales contra los medios que habían difundido la historia sin una sola prueba. Aquella rueda de prensa fue el intento de una mujer real por acabar con el personaje que la estaba devorando. Quería mostrarle al mundo que no era una emperatriz de Lampa, sino una madre que temía por la seguridad de sus hijos. Sin embargo, descubrió que un mito, una vez que ha echado raíces en el imaginario colectivo, es casi imposible de arrancar. Después de la conferencia de prensa, Claudia Ochoa intentó retomar el control de su narrativa. Las imágenes polémicas desaparecieron de sus perfiles públicos. Su presencia en redes sociales continuó, pero ahora se enfocaba en su vida social, en su faceta como empresaria y, sobre todo, en su rol como madre. Fue un esfuerzo consciente por proyectar una imagen distinta, la de la mujer que afirmó ser. Pero la sombra del apodo era demasiado larga. A pesar de sus desmentidos públicos y del cambio en su comportamiento digital, el estigma la persiguió sin descanso. Para una parte de la opinión pública y para numerosos medios de comunicación, especialmente internacionales, ella seguía siendo la emperatriz. La etiqueta se había adherido a su nombre de forma permanente. Vivió así durante 5 años, atrapada en una extraña dualidad. Por un lado, su vida cotidiana en Culiacán. Por otro, la leyenda digital que seguía viva en foros y artículos de prensa. Cada cierto tiempo, su nombre resurgía, siempre asociado al mito que ella misma había intentado destruir. Fue la condena de vivir con un fantasma que, paradójicamente, era ella misma a los ojos del mundo. Un fantasma que nunca la dejaría ir. El final de esta historia, al igual que su principio, desafía las expectativas creadas por el mito. El 14 de septiembre de 2019, los servicios de emergencia recibieron una llamada desde un domicilio en la isla Musala, un sector residencial de Culiacán. En una de las habitaciones se encontraba el cuerpo sin vida de Claudia Ochoa Félix. Tenía 32 años. La noticia reactivó de inmediato las especulaciones. El apodo de la emperatriz llevaba a muchos a asumir un desenlace violento, un ajuste de cuentas. Sin embargo, la versión oficial de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, emitida tras la autopsia de ley, fue tajante y desmontó todas las teorías. Según el comunicado oficial, en el cuerpo no se encontraron signos de violencia. La causa de la muerte fue determinada como asfixia por broncoaspiración, es decir, cuando el contenido del estómago pasa a las vías respiratorias e impide la respiración. El informe forense detalló que fue consecuencia de la ingesta de alcohol y otras sustancias, información confirmada en el comunicado oficial difundido por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa. Según declaró la persona que la acompañaba, habían salido a un centro nocturno la noche anterior. Al día siguiente, al intentar despertarla, Claudia ya no respondió. Así, la muerte de la mujer que los medios coronaron como una poderosa líder criminal no ocurrió en medio de un tiroteo ni como producto de una traición. Según todos los datos oficiales, su final fue accidental, solitario y silencioso. La cruda realidad de los hechos contrastaba de forma brutal con la violencia inherente a la leyenda que la hizo famosa. La historia de Claudia Ochoa Félix termina con una serie de preguntas incómodas que no tienen una respuesta sencilla. ¿Quién fue realmente? ¿Fue, como sostenía la narrativa mediática, una figura poderosa que utilizaba las redes como una fachada de normalidad? ¿O, por el contrario, fue una de las primeras y más trágicas víctimas de la era de la narcocultura digital? Una mujer cuya vida quedó atrapada y finalmente destruida por un rumor del que nunca pudo escapar. No existen expedientes judiciales que la condenen, solo artículos de prensa que la señalaron. No hay pruebas de su liderazgo, solo fotografías que alimentaron un mito. Su historia nos obliga a reflexionar sobre la delgada línea que separa la realidad de la ficción en las redes sociales y sobre cómo una etiqueta, repetida 1000 veces, puede imponer una condena perpetua. El gran misterio no es si fue o no la emperatriz que decían que era. La verdadera pregunta es si alguna vez tuvo la oportunidad de ser otra cosa.
Su final, tan alejado de la violencia de su apodo, es quizás la última y más contundente pieza de evidencia en la compleja causa de su vida. Una causa que a día de hoy permanece abierta, no en un juzgado, sino en el tribunal de la opinión pública. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la vida y el mito de Claudia Ochoa Félix. Su historia nos deja una lección incómoda. En el terreno de la narcocultura, la verdad y el rumor se entrelazan hasta el punto de ser indistinguibles. Y en medio de ese ruido, quienes más sufren son las personas y las familias atrapadas por la etiqueta. En el Hampa Bruta no buscamos glorificar la violencia, sino denunciar cómo el crimen organizado y las malas decisiones dejan un saldo de vidas truncadas, estigmas permanentes y comunidades heridas. Si esta narración te hizo reflexionar, suscríbete, comparte y apóyanos para que más personas puedan ver estas historias desde un ángulo crítico y documentado. Nos vemos en el próximo episodio de El Hampa Bruta, donde continuaremos desenterrando relatos que viven entre la leyenda y la realidad. Hasta entonces.